Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabroso de la historia. Si les gusta este canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para seguirnos cada que publiquemos un nuevo video. No dejen de invitar a más gente a que traiga su detergente y se una a lavar con nosotros y aquí echemos un buen chisme. Quiero aprovechar para agradecer saludos y comentarios como siempre, a Alfredo Bernades, a Verónica Hernández, a Domingo Tena, muchas gracias por tus comentarios, a Remy Moreno, al doctor Misael Arroyo, a Anilanda, muchísimas gracias como siempre, a Paulo Cerezo, a Jordan Rentería, a Eliana Urdiales. Sí, la verdad es que prácticamente Einstein es un rockstar de la ciencia y es muy padre que existan estas figuras, no solamente personajes de frivolidad. A Emanuel Moreno, ha sido tu cumpleaños hace unos 3 días, muchísimas felicidades, que cumplas muchas más y que la pases muy muy feliz. Y bueno, pues también al senador Francisco Javier Salazar, muchas gracias, me invitó a San Luis Potosí, estuve por allá y también me hizo un comentario. En efecto, Max Planck fue quien descubrió el cuanto, pero fue Einstein quien utilizó el concepto. Y pues muchas gracias por el comentario, mi querido senador. A todos nuestros amigos y suscriptores, pues muchísimas gracias por seguirnos y apoyarnos. Gracias como siempre por su preferencia. Bueno, pues tal pareciera que estos programas tienen algún grado de relación entre sí, porque el viernes fue el Día Internacional del Libro, y pues cabe mencionar que ese día se estableció en esa fecha 23 de abril en honor a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare, quienes murieron un 23 de abril de 1616. Pero pues esto viene a colación en la relación con los programas anteriores, porque específicamente con el programa pasado sobre la relatividad del tiempo, porque la fecha es la misma, pero los fallecimientos de estos grandes escritores ocurrieron en tiempos diferentes. Y hoy vamos a explicar algo de eso un poquito más adelante. Y bueno, por eso estamos dedicando este programa a estos dos grandes genios de las letras. También cabe mencionar que es aniversario de la muerte de Inca Garcilaso de la Vega, pero él no está considerado como padre de las letras, así como Shakespeare y Cervantes. Por eso hoy vamos a hablar de estos dos personajes solamente. Son importantísimos y por eso el tema de hoy es Cervantes y Shakespeare, padres de la literatura. Así que los invito a que saquemos el detergente y vamos a ponernos a chismear mientras lavamos sobre los asuntos del pasado. Obviamente ustedes pensarán que es muy pretencioso decir que Cervantes y Shakespeare son los padres de la literatura, y hasta cierto punto tienen razón, porque las letras y los libros ya existían muchos siglos atrás de la existencia de estos notables personajes. Pero el valor de la obra de estos dos autores no solo es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes o la extensa obra dramática de Shakespeare en Otelo, Macbeth, El sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, Ricardo III, etc., sino que a ellos se debe la definición de las lenguas española e inglesa respectivamente, en un mundo en que los idiomas eran tan caóticos como la misma Torre de Babel. Entonces, bueno, tenemos que ir por el principio, a los conceptos y los ejemplos, para saber de qué carambas estamos hablando. En primera, entendamos que literatura, obviamente pues viene del latín litera, o que significa letra, cuya raíz es de la palabra indoeuropea dept, y que pasó del griego a la palabra diptera, que es un cuero curtido que se utiliza para escribir en él. Y de esa palabra diptera pasó a litera, y después el sufijo tura, que nos refiere a una actividad como la agricultura, por lo que literatura significa la actividad de las letras. Primero se manejaba entre los profesores de lectoescritura y ya después se manejó entre los escritores. Por eso podría parecer muy pretencioso decir que Cervantes y Shakespeare sean los padres de la literatura. Sin embargo, los dos autores nacen en un periodo de tiempo en que no había países como los actuales estados nacionales. Había reinos y en el mejor de los casos había naciones. Y la palabra nación es relativa al lugar donde se nace. Nación donde se nace. A ver, vamos a ver. Miguel de Cervantes Saavedra nace un 29 de septiembre de 1547, muy cerca de Madrid, en Alcalá de Henares, por donde está el actual aeropuerto de Madrid, y nace en un tiempo muy interesante. No solo porque el castellano se hablaba
en su tierra natal, en Alcalá de Henares, sino porque había importantes esfuerzos por castellanizar a los indios americanos en las posesiones españolas que apenas llevaban unos años, y también eso pasó con los americanos llegados a Europa. Recordemos que la princesa Tecuichpo Moctezuma, hija del Tlatoani Moctezuma, fue llevada a España y allí se le nombró como Doña Isabel de Moctezuma, por lo que había una gran efervescencia por difundir la lengua que se hablaba en los reinos de Castilla y Aragón. Pero, ¿cuál era esa lengua? Sí, ya sé que es el castellano, pero no era el castellano que hoy hablamos en todo el mundo hispano. Digamos que se hablaba de chile de dulce y de manteca, con vocablos tomados del latín, del portugués, del italiano, que en realidad es la lengua de Lacio, de Francia, de la lengua provenzal, de un montón de lenguas, dialectos que se hablaban en la península ibérica y en prácticamente toda Europa. Son tantas lenguas, tantos dialectos, que se nos acabaría el programa completo enunciándolos. Entonces, bueno, lo que se hablaba, no todos lo entendían, por lo que a esa forma de castellano se le llamaba lengua romance, junto con otras lenguas romances que se hablaban en la mayor parte de la Europa occidental y en el sur de Europa también. Y todas estas lenguas básicamente estaban emparentadas con el latín. Por eso el latín era la lengua culta con la que los europeos sí se hacían entender de manera clara. Pero no era lo mismo el latín culto que se hablaba y escribía en los monasterios y el latín vulgar que se hablaba en las villas. Otro brevario. También de las villas son los villanos. O sea, un villano es el que viene de una villa. Y como tenían costumbres no vinculadas ni al clero ni a los reinos, pues se les consideraba vulgares. Por eso a los villanos se les relaciona con los vulgares. Bueno, en el latín vulgar también se conocía como una lengua romance. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Romance? ¿Por qué lengua romance? No se crean que estamos hablando de romance, el amor y esas cosas. Vaya, ni lo romántico tiene que ver con el amor. Lo romántico refiere a lo inefable, a lo indescriptible. Obviamente el amor es indescriptible, pero lo romántico no es amor necesariamente. También el odio puede ser muy romántico porque es indescriptible. Pero a ver, no nos desviamos. Estamos en lo romance, cuyo origen etimológico es Roma, la ciudad de Roma, el imperio de Roma. Y como dije, una cosa es el latín culto, que hablaban los romanos nobles y sacerdotes, y otra el latín vulgar, que hablaban los romanos comunes y corrientes y que se mezclaban con las lenguas autóctonas de las regiones en que los romanos habitaban. Y se hacía una mezcla muy rica, pero incomprensible, de manera que había palabras idénticas que significaban cosas diferentes y al revés, palabras diferentes que significaban lo mismo. De hecho, aún en nuestros días pasa. No le digan cajeta al dulce de leche de los argentinos porque se ofenden. Así como no le digan pendejito a un adolescente mexicano porque se indigna. Igual, la remolacha es betabel en otras partes, en que se supone que hablamos un mismo idioma. Incluso hay intercambios más curiosos como la tizatl, que venía del náhuatl, y el gis, que venía del castellano, y que ahora los americanos llamamos gis y los españoles llaman tiza. Total que para no hacerles el cuento largo, mientras España trataba de definir su identidad cultural como imperio, ni siquiera estaba unificada la lengua, y era necesaria por grandes circunstancias clave. En primera, porque el rey de España, Carlos I, que también es el famoso Carlos V, no el chocolate, sino el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, resulta que traía un alboroto y un merequetengue con las lenguas. Su madre era Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, o sea que el emperador Carlos V es nieto de Fernando e Isabel. Y el papá de Carlos V es Felipe el Hermoso, que es hijo del emperador alemán Maximiliano. Entonces ellos hablaban lenguas germánicas. Imagínense qué mezcolanza hay lenguas germánicas y lenguas latinas siendo nacido en lo que es actualmente España Carlos V. Eso, el hecho de que Carlos V fuera el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero siendo de origen español, hizo posible que él como cabeza, como español, buscara unificar religiosamente y culturalmente a su imperio.
Cabe mencionar que Carlos V es el mismísimo al que Hernán Cortés le envía las famosas cartas de relación sobre la conquista de Tenochtitlan. Bueno, ya. Resulta que Carlos V buscaba esta unidad de cristianos y esa unidad pasaba no solamente por la religión, sino por la lengua. Repito, porque era un circo peor que la Torre de Babel. Y como Carlos V logró acuerdos con los reinos francos, con los italianos, e incluso pudo contener al turco Solimán, pues la afirmación cultural del imperio pasaba necesariamente por la cultura, por la lengua. También había una lucha religiosa porque Cervantes nace en los años del Concilio de Trento, por el que la Iglesia iniciaba la contrarreforma, la lucha contra el protestantismo y la publicación de la lista de los libros prohibidos. Fíjense, hasta la Biblia era un libro prohibido por la Iglesia Católica, háganme favor. Bueno, solamente se tenía acceso a estos libros de manera masiva porque existía la imprenta de Gutenberg. Por eso la Iglesia en el Concilio de Trento bloquea la publicación de estos libros. Pero en estas coyunturas es en las que nace Cervantes: renacimiento, imperio en consolidación, prohibición de libros. Caramba, qué interesante. Ahora, Cervantes no nació literato, y aunque casi no se sabe nada de sus primeros años, solo sabemos que había dudas de su pureza religiosa, porque era nieto de un abogado que era inquisidor, pero también era descendiente por su parte materna de médicos cordobeses de una región de moros. Quizás esa familia era conversa del Islam al cristianismo. Su padre, Rodrigo, también era un médico y recorría toda la región, toda la península ibérica, usando los conocimientos de la medicina que tenían los moros. Y siempre portaba un libro llamado Vademecum, que es un libro de consulta. Y en ocasiones se hacía acompañar de sus hijos, de Miguel y de Rodrigo, el hermano menor de Miguel, como se relata en el testimonio de Berganza, que dice que en Sevilla Miguel y su hermano Rodrigo estudiaban gramática con los jesuitas, pero de vez en vez se iban a acompañar a su padre portando los libros, por lo que, aunque no se tiene certeza, es muy probable que los Cervantes necesitaran dominar las letras para el manejo de los libros de su padre. Lo que sí sabemos es que en 1569 Cervantes se inicia como escritor, con buenos elogios a su trabajo, pero tuvo que abandonar esa vocación tras dejar herido a un maestro de obras en un duelo, por lo que huye de Madrid y se va a Sevilla y luego de ahí se va a Roma, donde toma la carrera de las armas en 1571 para sumarse a la armada de la Santa Liga, que fue a luchar contra los turcos en la célebre batalla de Lepanto, en la que resulta herido en la mano izquierda por el disparo de un arcabuz, con lo que se le crea el mote de El Manco de Lepanto. Es una ironía que huyó de España para evitar que le mutilaran la mano por herir a un hombre en un duelo y de todos modos terminó con una mano inutilizada en la guerra. Bueno, a su regreso a España en 1575, la galera en que viajaba fue capturada por el corsario Arnaud Mami y fue llevado como esclavo a Argel durante 5 años, donde pues no le quedó otra más que retomar las letras. Y ahí es donde escribe el cuento de El cautivo, que después se insertó en la primera parte del Quijote. Intentó escapar 4 veces y se libró de la muerte porque su familia estaba haciendo gestiones para rescatarlo, que al final de cuentas sí se logró, y pagando un rescate de 500 ducados, que actualmente es el equivalente a $500,000 de pesos actuales. A su regreso a Madrid, intenta ofrecer sus servicios a la corte como escritor, pero no tuvo éxito. Y al haber tenido problemas por tener una hija natural con una mujer casada y después haberse casado con Catalina de Salazar, pues la verdad es que por necesidad tuvo que recurrir a escribir comedias para las compañías de actores itinerantes llamadas corrales de comedias. Y la verdad es que esa faceta de su vida pasó sin pena ni gloria, porque su talento fue eclipsado por la fama de Lope de Vega, por lo que volvió a abandonar las letras y se dedicó a otras cosas. Pero en 1585 retoma la escritura y publica la primera parte de La Galatea. No tuvo mucho éxito y entonces tuvo que retomar la carrera de las armas. Y después se volvió recaudador de cuentas, que lo llevaron a prisión porque se le pasó la mano y cometió un abuso de poder. Hasta que le cambió la fortuna a la muerte del rey Felipe II, porque pues le dedica un soneto en 1598 con notable éxito. Y es cuando puede retomar su carrera como escritor, logrando publicar en 1604 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
con un notable éxito que lo hizo instalarse en Valladolid y después en Madrid, en una calle que se llama como el Valle, bueno, en un barrio que se llama el Valle de las Musas, donde vivía Lope de Vega. De manera que, ya con cierta fama, Cervantes participa en justas literarias, debates, contra Lope de Vega. En la calle de Atocha, una famosa calle en el centro de Madrid. Yo tuve oportunidad de estar una temporada en esa calle, antiquísima esa calle. Y de allí surge el término de los entremeses, porque en esas contiendas Lope de Vega pedía unos antojos mientras leía sus versos. Bueno, esa es la etapa más prolífica de Cervantes, pero mientras él está escribe y escribe y escribe, el Quijote llega a diferentes partes de Europa con éxito, por esa mezcla de cantar de gesta medieval y relatos reales que le pasaron al propio Cervantes en sus dios personales y acciones militares. Después publica la segunda parte del Quijote en 1615, ya con un gran éxito, hasta su muerte, el 23 de abril de 1616. Sin embargo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue la obra española que cruzó las fronteras del idioma, consolidando el uso del español clásico, y fue durante el reinado de Fernando VII, el mismo del que México se independizó, cuando Cervantes fue considerado por el intelectual noble Martín Fernández de Navarrete como, cito textual, uno de aquellos hombres que el cielo concede de cuando en cuando a los hombres para consolarlos de su miseria y pequeñez. Escritor clásico por antonomasia, trasciende gustos y modas sin padecer, como Góngora, Quevedo o Calderón, la condena del barroco. Así es como llega a encarnar el genio hispano en su vertiente nacional y universal, en un momento en que España se esfuerza en reivindicar el lugar que ha de corresponderle en el concierto de las naciones civilizadas. Por eso se hizo grande Cervantes, y por eso su escritura se convirtió en el modelo de la lengua española. Por su parte, William Shakespeare nace el 26 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, y aunque nació en una cuna acomodada, era hijo del político John Shakespeare, la familia tuvo que huir de la persecución religiosa porque era una familia católica en un país que recientemente se había vuelto protestante en 1535. Y aunque al principio le pasaron cosas como a Cervantes, porque tuvo que huir por practicar la caza furtiva de ciervos y también terminó involucrado en las compañías de actores itinerantes, él sí corrió con mejor fortuna, porque en 1592 comenzó a escribir para la compañía Chamberlain Men, con la que tuvo tal éxito que se volvió rico y terminó convertido en propietario de la compañía. Pero también se destacó como un poeta al tener éxito en 1593 con su poema Venus y Adonis. Y es el año de 1600 cuando escribe El sueño de una noche de verano, y como dirían, de ahí para el real, porque sus obras fueron éxitos y éxitos y éxitos y éxitos, especialmente sus tragedias, conocidas en aquel tiempo como comedias oscuras, destacándose Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth, que dedica a uno de sus hijos. Pero el éxito de sus obras lo llevaron a tener una vida disipada. De hecho, se presume que sus problemas de salud fueron los que le llevaron a la muerte como consecuencia del abuso en el trago. ¿Sabe? Bueno, el chisme. Por lo que terminó regresando a a su natal Stratford-upon-Avon hacia 1612, tiempo en que se retira como gran dramaturgo y ya casi no escribía nada. Aquí el detalle es que las obras de Shakespeare tuvieron tanto éxito que a su muerte muchos dudaron de la autenticidad de sus obras. Incluso hubo quienes advirtieron que William Shakespeare era el nombre ficticio de un grupo de dramaturgos o el seudónimo de un gran escritor modesto que tenía mejor formación literaria que el propio William. ¿Por qué? Porque el estilo de vida del dramaturgo no se correspondía con la calidad de sus obras, aunque no es la primera vez que eso pasa en la historia del arte, en que hay grandes obras que son realizadas por personas de aspecto muy común e incluso que resultan hasta impresentables en algunos casos. Ahora bien, si como el Quijote de Cervantes avasalló las letras en Europa de la mano de un poderoso doble imperio español y romano-germánico, la creación de más de 1700 palabras y nuevas expresiones inglesas, entre las que puedo recordar así como ejemplo, Much Ado About Nothing, o en español sería Mucho Rollo y Pocas Nueces, se convirtieron en el baluarte de la defensa de la lengua inglesa frente a la producción literaria de las demás naciones europeas. Además de que definió las características que conformaron la gramática inglesa para diferenciarse de las lenguas sajonas en el norte de Europa. No olvidemos que así como el latín en el sur
dio origen a las lenguas latinas. El inglés también es una lengua germánica emparentada con el danés, el alemán, el escocés, el sueco, el islandés, el neerlandés, el noruego, el luxemburgués, entre muchos otros. Por lo que el inglés como lo conocemos se lo debemos a Shakespeare y el español a Cervantes. Eso no quiere decir que sean las lenguas más importantes o las más habladas en el mundo, pero sí fueron lenguas dominantes durante el mercantilismo y el imperialismo europeo, que pues prácticamente dominaron la mayor parte del mundo. Incluso hay grandes escritores de habla inglesa y española que en calidad podríamos considerar superiores, pero fue la circunstancia de tiempo y necesidades de los imperios las que definieron las características de identidad de la lengua con una nación, y se impusieron en la mayor parte del mundo, tal como en tiempos antiguos el náhuatl en la Mesoamérica precolombina fue la lengua dominante. Además de que, siendo la cultura occidental la que prevaleció en el mundo, pues las lenguas más habladas son las que marcaron las pautas del lenguaje y la cultura, hasta el punto en que se dice que el emperador Carlos I de España dijo una frase que ha tenido variantes, pero que más o menos dice así: hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, en inglés con los caballos y en español con Dios. Por eso se volvieron tan importantes las lenguas en ese tiempo y fueron el símbolo de la identidad de las naciones, siendo España e Inglaterra las más poderosas naciones de los siglos XVI y XVII. Por eso, el Día Internacional del Libro, obviamente el de las letras impresas, no está dedicado al alemán Johannes Gutenberg, sino a un español y a un inglés que formaron las lenguas de sus respectivos imperios, y como ambos murieron un 23 de abril de 1616, pues estaba que ni mandado a hacer. ¿Pero qué creen? Y aquí es donde volvemos al principio, vinculándonos con el programa anterior, porque el tiempo es relativo. Los dos escritores murieron oficialmente en la misma fecha, pero en realidad murieron con 10 días astronómicos de diferencia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, que la vieja Europa estaba regida por el calendario juliano, pero en 1582 el emperador Carlos V ordenó cambiar al calendario gregoriano para que tuviera más exactitud con la celebración del Domingo de Resurrección, que se rige en el primer domingo posterior a la primera luna llena de la primavera. Y con el desfase de días, que no medían exactamente el año bisiesto en el calendario juliano, pues simplemente no coincidía el Domingo de Resurrección con la luna llena de la primavera, y entonces se cambió al calendario gregoriano, con lo que al mes de octubre de 1582 se le quitaron 10 días y se pasó del 4 de octubre al 15 de octubre de un solo golpe. Y como Inglaterra siguió con el calendario juliano hasta 1752, es decir, 132 años después de la muerte de Shakespeare, en la realidad pues no coincidía con el calendario gregoriano. Shakespeare, usando el calendario gregoriano, habría muerto el 3 de mayo de 1616, pero cuando se ajustan los calendarios, el inglés con el del Imperio Español, pues terminaron quedando siempre las mismas fechas. Al final se prefirió ignorar ese detalle de diferencia de fechas y por convención se estableció que la muerte de ambos literatos fue el 23 de abril de 1616, aunque Shakespeare hubiera muerto 10 días después o Cervantes 10 días antes. En fin, ya vimos que el tiempo es relativo, ¿no? En fin. Mientras tanto, les invito a leer o a releer La Galatea y El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, así como El sueño de una noche de verano, Venus y Adonis de Shakespeare. Pero si lo que quieren es ver a Shakespeare en acción, busquen en YouTube Romeo y Julieta para que disfruten de la literatura y de la dramaturgia convertida en arte dramático. Algo muy apropiado para un dominguito y más en tiempos de pandemia. Pero ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestra emisión de hoy. Esperamos les haya gustado, la compartan, se suscriban, activen la campana de notificaciones para que les avisemos de un nuevo video y escriban en la caja de comentarios. Por mi parte es todo por hoy, pero yo los espero el próximo domingo para echar un buen chisme sobre el 5 de mayo, la celebración mexicana más gringa. Así que les deseo un excelente día y nos vemos la próxima aquí, en La Historia en el Lavadero. Adiós.